Continuando con nuestro trabajo de espacios vectoriales, recordamos que en el video tutorial anterior definimos el conjunto B, conjunto de todas las funciones de valores reales, y posterior a esto definimos lo que era la suma dentro de este conjunto, donde decíamos que la suma, digámoslo así, o esa operación suma de un elemento de fg era simplemente la función que aplicada en el elemento x lo enviaba por definición sobre el número real f de x más g de x. Y con esto verificamos que b con dicha operación era simplemente un grupo conmutativo. Ahora, ¿qué nos resta? Nos resta definir una operación que satisfaga los axiomas 5 a 8. Entonces vamos a considerar una aplicación punto que está definida del conjunto de los números reales, producto cartesiano con el conjunto B sobre B. ¿Qué va a hacer esta operación? Va a tomar un número real, va a tomar una función, de tal forma que cuando tomamos el número real y la función y aplicamos el producto, esto simplemente va a ser por definición alfa veces el elemento f de x. Donde en esta parte lo único que estamos haciendo es calculando producto de números reales, ¿correcto? Este es un producto de números reales. Muy bien. Ahora, vamos a verificar si esta operación satisface los axiomas A5, 6, 7 y 8. Vamos a resolverlos en diferente orden. Vamos a mirar, por ejemplo, A6. Para verificar A6, lo que necesitamos hacer es considerar un alfa, número real, f y g, funciones. Entonces verificamos que el punto aplicado a alfa de nuestra operación suma, digámoslo así, de fg. Necesitamos verificar que esto es exactamente igual que f del punto en alfa, perdón, no es f, que el más del punto de alfa f del punto de alfa g. ¿Correcto? Y esto es lo que nosotros tenemos que probar. Recordemos que para probar esto lo único que necesitamos hacer es probar que coinciden en todo su dominio. Entonces para eso procedemos a evaluar en un elemento x arbitrario. ¿Correcto? Evaluamos en x y evaluamos en x. Si evaluamos en x de este lado tendríamos lo siguiente. Por definición esto sería alfa operado en la función f g aplicado a x, donde todo esto es un número real. Por definición de este elemento, vamos a nuestra definición, esto sería simplemente alfa que multiplica a f de x, número real, más g de x, número real. Y esto es simplemente por propiedad distributiva de los reales, alfa veces f de x más alfa veces g de x. ¿Correcto? Ahora, devolviéndonos, esto sería igual al punto de alfa f aplicado en x. Y este es más el punto de alfa g aplicado en x. Por definición, nuevamente, como esto es suma de reales, esto es una función y esto es otra función, pues lo único que tendríamos aquí es el más del punto de alfa f del punto de alfa g. ¿Correcto? Así tenemos que
el punto desde este lado coincide con esto. Es decir, nuestro axioma A6 se verifica. Veamos ahora qué podemos decir acerca de nuestro axioma A8. Entonces, con nuestro axioma A8 tendríamos el punto de alfa beta de F aplicado en un elemento X. Esto es igual a alfa beta, números reales, F de X. Ahora, sabemos que en los números reales se vale la propiedad asociativa, por lo tanto, esto es igual que alfa beta F de X. Por nuestra definición, esto sería el punto de alfa beta F de... Disculpen. Esto sería alfa veces que multiplica al punto de beta veces F evaluado en X. Pero esto es simplemente el punto de alfa veces el punto de beta veces F, todo esto evaluado en el término X, que era lo que nosotros necesitábamos verificar. Correcto, o sea que nuestra propiedad A8 también vale. Ahora, miremos a 7. Si miramos a 7, pues tendríamos simplemente que el punto D1 con F en un cierto punto X, esto es simplemente una vez F de X, producto de números reales, y esto es simplemente F de X. Correcto. Así, con todo esto, lo que tenemos es que B, con esta operación suma y con esta operación producto, tiene estructura de R espacio vectorial. Correcto, que era lo que nosotros queríamos verificar. Así, el conjunto de las funciones sobre los reales determinan un R espacio vectorial.